Seguimos en cuestión de prioridades. Todos los candidatos cuyas siglas tienen representación en las Cortes esta legislatura van a pasar estos días por cuestión de prioridades para conocerles mejor, tanto a ellos como a sus programas electorales. Hoy está con nosotros el más joven de todos, Miguel Ángel Llama. Se presenta por Podemos Alianza Verde después de 3 legislaturas con Pablo Fernández como cabeza de lista. Es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, coordinador autonómico de su formación y, como decía, el candidato más joven. Una mezcla entre melillense, salmantino y zamorano. Buenas noches, señor Llamas. Hola, buenas noches. Os tengo que decirle lo primero, que me alegra que usted haya publicado en las redes hace unos minutos, que venir a cuestión de prioridades va a ser casi como salir de fiesta después de haber tenido a su bebé, ¿eh? No sé si tiene muchas expectativas puestas aquí esta noche. Está bien, la verdad, vengo a divertirme y yo creo que a estas horas rara vez estoy fuera de casa. Bueno, eso está bien, hay que conciliar, ¿verdad? A veces es complicado. Sí. Bueno, voy a arrancar la entrevista de la misma forma que lo hice con el candidato de Izquierda Unida el pasado viernes. ¿Cómo no ha sido posible una candidatura conjunta entre los dos partidos a la izquierda del PSOE, entre Izquierda Unida y Podemos? Por nuestra parte lo hemos intentado llegar a un acuerdo con Izquierda Unida. En 2022 nos presentamos Alianza Verde, Podemos e Izquierda Unida y la formación que ha faltado en esta coalición es Izquierda Unida. Lo hemos intentado, hemos hecho cesiones, hemos sido generosos, no ha sido posible. A partir de ahí estamos muy contentos con la coalición que tenemos con Alianza Verde, que es además una alianza y una coalición estratégica porque los problemas ambientales son estratégicos, son muy graves en Castilla y León, los megaproyectos tóxicos como por ejemplo las macrogranjas, las plantas de biogás, la minería destructiva. Entonces esa coalición con Alianza Verde nos permite fortalecer nuestro eje ecologista y salimos a disputar estas elecciones con muchas ganas. Explicaba el señor Gascón el otro día que el motivo fundamental era que ustedes les habían exigido salir del gobierno central. ¿Es eso así? No, no es así. Nosotros al principio les pedimos a un movimiento que de alguna forma escenificara pues, un cuestionamiento de las políticas que está llevando a cabo el Partido Socialista, que son insuficientes en muchas materias. Y luego también pues, veo que cuestionó que las posiciones eran cambiantes. Lógicamente, en una negociación tú siempre tienes una posición de partida y la vas cambiando para intentar llegar a un acuerdo. Lo hemos intentado, no ha sido posible, pero ya digo, estamos ahora centrados en la campaña electoral, queremos hacer una campaña de propuestas con mucha cercanía y prestando mucha atención a las necesidades de la gente, porque la gente no puede pagar el alquiler, la cesta de la compra cada vez está más cara y los servicios públicos cada vez más privatizados. Y señor Llamas, viendo el resultado que han obtenido en Aragón, que se han quedado fuera del Parlamento, ¿no arriesgan demasiado precisamente por ir en dos candidaturas por separado? Hoy las encuestas, las más recientes de hoy mismo, le sacan fuera de las Cortes Autonómicas. Es innegable que es una dificultad, pero al mismo tiempo estamos convencidos de que tenemos un proyecto muy sólido. Nuestro programa es un programa pensado para transformar Castilla y León y presta atención a todos los problemas que tenemos en la actualidad. La crisis de la vivienda, la gente no puede pagar el alquiler y esto hay que decirlo y es muy grave. Hace falta un giro de 180 grados en política de vivienda y qué decir de la sanidad. Las listas de espera son interminables, tenemos un problema de condiciones del personal sanitario, falta personal, faltan infraestructuras hospitalarias, centros de salud. Entonces nosotros tenemos muy claro el foco, servicios públicos, 100% públicos. ¿Debe Podemos entrar dentro de esa confluencia, esa nueva confluencia de izquierdas, una vez que Yolanda Díaz ya ha dado un paso a un lado? ¿Usted considera que deberían estar ahí? Bueno, yo creo que en estos casos siempre es importante preguntarse el para qué. Yo creo que Podemos siempre está en lo mismo, en levantar la izquierda transformadora, en tener propuestas que permitan mejorar la vida de la gente y en el momento en el que haya un método democrático creo que las alianzas serán viables y serán posibles. Pero yo creo que ahora mismo tenemos el foco en Castilla y León, las elecciones son el 15 de marzo y yo creo que hay mucha gente también que nos lo dice, que se habla mucho de Madrid, se habla mucho de la política estatal y poco de Castilla y León. Eso es cierto, ahí le doy toda la razón. En el actual contexto político, donde, bueno, lo estamos viendo, el PSOE, el Partido Socialista pierde votos, no solo en las encuestas, lo hemos visto en Aragón, en Extremadura, ¿le puede perjudicar en estas elecciones ser un socio de investidura con Sánchez, que el ciudadano les tenga como un todo? Porque es verdad que ustedes, Ione Belarra, Irene Montero, son muy críticas con Pedro Sánchez, con el gobierno, pero nunca acaban de romper, nunca acaban de romper la baraja. Bueno, justamente yo tengo la sensación de que la crítica que nos llega es que somos muy exigentes con el Partido Socialista. Entonces, cuando nos están diciendo, por un lado,
que estamos cerca del PSOE y por otro lado lo contrario, que somos muy exigentes, yo creo que a lo mejor lo que estamos demostrando es que tenemos una posición sólida, que negociamos con autonomía y que somos capaces también de arrancar compromisos que mejoran la vida de la gente. El mejor ejemplo es la reciente regularización de las personas migrantes. Gracias a los 4 diputados de Podemos, miles, decenas de miles, centenares de miles de personas tienen más derechos. Y en esta campaña, ¿en qué caladeros de voto van a intentar ustedes arañar más? ¿En los del Partido Socialista, en los de Izquierda Unida, que no sé si podemos decir que es su gran competidor en estos momentos? Yo, además de jurista, soy politólogo de formación y la verdad es que... Entonces me puede hacer un buen análisis. No, pero precisamente por eso me niego a que se entienda la democracia como un problema de demoscopia. Yo lo que quiero es mejorar la vida de la gente que lo está pasando mal. Hay muchísima gente que no puede pagar el alquiler y eso hay que decirlo cuantas más veces mejor y además hay que ofrecer soluciones. Nosotros tenemos muy claro que hay que limitar los precios de los alquileres, con carácter urgente hay que aplicar la Ley Estatal de Vivienda y sobre todo me interesan los problemas que tiene la juventud, la despoblación. La despoblación es un problema gravísimo. En Castilla y León no tenemos una ley de despoblación. Eso es un problema muy grave. ¿Cómo es posible que en Castilla y León no haya una ley de despoblación? En definitiva, son muchísimos los problemas que tenemos y yo no me fijo tanto en un perfil u otro de votante. Me fijo en los problemas que tiene la ciudadanía, la mayoría social, y nosotros lo que tenemos son soluciones rigurosas que vamos a implementar si tenemos el apoyo de la ciudadanía. Pero como politólogo, hay estrategias, ¿no? Vamos a ver dónde nuestros votantes o nuestros posibles votantes pueden volver otra vez a nosotros o dónde no podemos perderlos. Con total naturalidad, evidentemente nos dirigimos a un electorado progresista, demócrata, son las personas que nos van a votar, pero no me fijo en el target de si estas personas han votado esto en la vez anterior. Yo creo que lo que aleja la política de la gente es que las propuestas estén diseñadas por expertos en marketing. Y yo creo que en la política hacen falta muchas más convicciones democráticas. Usted está basando su campaña en defender que los servicios sean 100% públicos. Hoy ha aparecido con Yone Belarra un camión que ponía el nombre Demoliciones Mañueco, ¿no? Veremos enseguida las imágenes. Sin embargo, señor Llamas, la Federación de Asociaciones para la Sanidad Pública sitúa a Castilla y León entre las comunidades con menos proporción de gasto concertado en el sector privado. ¿Cree que de verdad esto es un problema para nuestra comunidad comparable, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid o con Cataluña, que estas sí que están a la cabeza? Nosotros estamos, digamos, casi abajo del todo. Depende también de los indicadores. Por ejemplo, un informe del Consejo Económico y Social sitúa un incremento de la financiación en la sanidad concertada en solo un año en un 20% más. Es decir, hay una tendencia muy peligrosa y además en Castilla y León tenemos necesidades específicas. Tenemos un medio rural completamente abandonado. En esta legislatura se han cerrado consultorios en Castilla y León. Por lo tanto, lo primero que hace falta es implementar un suelo presupuestario del 9% del PIB y garantizar el 25% para la atención primaria. Y además hay que desprivatizar la sanidad. Es una auténtica vergüenza lo que ha pasado con el Hospital General de Burgos, el Hospital Universitario, el UBU. Es un hospital que ha tenido enormes sobrecostes y es un hospital que evidentemente necesita ser revertido para ser incorporado a la red pública. Yo creo que las privatizaciones son alarmantes. El servicio 112, el servicio de transporte sanitario, el servicio 061, las privatizaciones son alarmantes y lo que están haciendo es que se entienda la sanidad como un negocio y no como un derecho. Por eso defendemos que la sanidad sea 100% pública, porque los problemas de la gente no pueden esperar. ¿Y cómo se haría ese proceso de desprivatización? Porque eso entiendo que no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? Lo ideal sería modificar la Ley 1597, que es una ley estatal, y es verdad que ahí el Gobierno de España no está teniendo voluntad política para derogar esa ley. Pero a nivel autonómico se puede hacer, en primer lugar, modificando la Ley Sanitaria de 2010 y luego implementando planes de desprivatización, como por ejemplo revertir la gestión del UBU, eso se puede hacer inmediatamente, se pueden extinguir muchísimos contratos y luego, evidentemente, pues, los servicios puntuales, en el momento en el que se extingan esos contratos, tiene que haber una gestión pública directa. Es viable técnicamente, se ha hecho en otros sitios, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se han hecho experimentos de publificación y de desprivatización de los servicios públicos y lo que falta es voluntad política. Vamos a hablar de los jóvenes, que hablaba usted antes. Varias encuestas, entre ellas Sigma 2, la semana pasada, aseguraba que los jóvenes giran a la derecha, que PP y Vox superan el 50% de los votos entre los menores de 30 años. ¿Cómo piensa usted o su partido atraer a ese electorado, sobre todo a los más jóvenes?
Bueno, lo primero que hay que hacer es garantizar la posibilidad de que se emancipen y para eso hace falta una política pública de vivienda de verdad, algo que no lo hay. Nosotros defendemos que el derecho a la vivienda tiene que ser un derecho garantizado, un derecho exigible ante la Administración e incluso ante los tribunales. ¿Ahí responsabiliza de la misma forma al Gobierno que a la Junta de Castilla y León, que a los La competencia es ayuntamientos? esencialmente autonómica, eso hay que decirlo, hay que hacer esa pedagogía. Yo me dedico al derecho administrativo y creo que tenemos que hacer también desde la universidad, desde todos los lugares, pedagogía sobre cómo funciona el Estado de las autonomías. Porque muchas veces los gobiernos autonómicos se comportan como niños pequeños. Piden dinero a papá Estado, pero no asumen sus consecuencias. Y el desastre, el destrozo de los servicios públicos es responsabilidad del señor Mañueco. Entonces, lo que hace falta sobre todo es implementar medidas a nivel autonómico que garanticen el derecho a la vivienda de la juventud y luego hay que crear empleo. ¿Y cómo se crea empleo en una ciudad, en una comunidad autónoma despoblada? Con una mayor iniciativa pública. Lo que hay ahora mismo es una cierta inercia, una desidia, se convocan subvenciones por aquí, subvenciones por allá, pero no hay un proyecto de comunidad autónoma. Hace falta una reindustrialización verde, hace falta un modelo agroalimentario sostenible, apostar por nuestro sector primario y desde luego que hace falta una política de juventud que garantice los derechos de la juventud, algo que no existe. Fíjese, de todas las medidas que más o menos está viendo en su programa electoral, todas me encajan con Podemos, pero hay una que a mí me sorprende bastante y es por qué un partido que es nacional y autonómico propone un referéndum vinculante sobre la autonomía leonesa. ¿Usted cree que la provincia de León le iría mejor fuera de esta comunidad? Rotundamente sí. Además hay una demanda democrática. ¿Solo León o también Zamora, Salamanca? La región histórica, la región leonesa, está formada por las provincias de León, Zamora y Salamanca. Pero es verdad que el sentimiento masivo de la ciudadanía... Usted es de zamorano y salmantino y sabe que el sentimiento leonés no existe. En Salamanca no lo hay, en Zamora es verdad que un poquito más, pero en León es abrumador. Más de 70 ayuntamientos han aprobado mociones a favor de la autonomía leonesa. La comunidad autónoma de Castilla y León tiene déficit democrático en origen. Ya incluso las imposiciones de León y Segovia fueron muy dudosas desde un punto de vista constitucional. Entonces, cuando hay una demanda democrática de autonomía, lo primero es escuchar a la ciudadanía y no hay que tener miedo a la gente. La democracia es escuchar a la gente. Por lo tanto, creo que sería necesario hacer un referéndum para que la gente de la región leonesa pudiera decidir en total libertad si quiere una comunidad autónoma propia. Y además añadiría, una comunidad autónoma tan extensa de 9 provincias como es Castilla y León, creo que hace inviable el propio ejercicio de la autonomía. La descentralización es una herramienta para acercar la política a la ciudadanía. Y en una comunidad autónoma tan extensa, tan poco vertebrada, la descentralización no está sirviendo para solucionar los problemas de la gente. Eso podría provocar un desgaje de otras provincias también que quisieran salir de Castilla y León. ¿En qué quedaríamos? Bueno, pues por ejemplo, Logroño, las provincias de Logroño y Santander son las actuales comunidades autónomas de La Rioja y Cantabria y eran provincias que formaban parte de lo que era Castilla la Vieja y yo creo que no querrían formar parte de Castilla. Pues a lo mejor la descentralización tiene que estar acompañada de un tamaño razonable de las comunidades autónomas. Aún así, el sentimiento está en León y yo creo que lo que hay que atender esa exigencia democrática de León es la que debemos dar respuesta desde la política. ¿Y cuál es el tamaño razonable para gestionar bien una comunidad? ¿Cuántas provincias tendría que tener? Depende, pero tengo la sensación de que las comunidades autónomas uniprovinciales permiten garantizar mejor una atención al ciudadano con proximidad. En cualquier caso, no me diga que serían 9 provincias diferentes, ¿no? 9 comunidades autónomas diferentes. No hay esa exigencia democrática, pero si la hubiera deberíamos dar respuesta a esa exigencia democrática de que la gente quiere tener una comunidad autónoma. En el caso de León, pues es evidente que eso es así y lo que no se puede es dar la espalda al sentir de la ciudadanía. Y además, pues nosotros lo decimos claramente desde el eje de la izquierda, porque parece que esto no se puede decir. Yo creo que la política es muy conservadora en Castilla y León. Incluso hay muchas opciones progresistas que son conservadoras y la gente lo que quiere es entusiasmo, la gente quiere voluntad, la gente quiere cambio. Entonces nosotros lo decimos desde la izquierda. León tiene derecho a la autonomía y además, por supuesto, nosotros tenemos un proyecto de defensa de la justicia social y el feminismo. Pablo Fernández, ¿la sombra de Pablo Fernández iba a ser alargada para usted? Es un político de una talla descomunal, entonces yo no me atrevo ni a compararme con él. Lo que tengo es la suerte de contar con su ayuda. Cada vez que le pido algo me responde con total amabilidad y me está apoyando muchísimo. Entonces no pretendo ser Pablo Fernández porque no lo soy, cada maestrillo tiene su librillo, pero además es que tengo la suerte de contar con su ayuda, o sea que solo tengo agradecimiento hacia él. A priori tampoco le conozco mucho, tienen perfiles bastante diferentes. Si les comparamos, ¿él es más radical que usted?
Yo creo que en Podemos tenemos todos la misma Radicalidad. La de radicalidad. A mí me gusta la palabra radical. Radical significa ir a la raíz de los problemas y eso yo creo que es lo que hace falta en Castilla y León. La política es muy superficial, se debate de chascarrillos, de ideas sin fundamento y a nosotros nos gusta hablar de poder y disputar el poder significa que los servicios públicos tienen que responder a las demandas de la gente y no a las peticiones del poder empresarial. ¿Cómo va a ser su campaña electoral? Porque estoy viendo que, bueno, no son grandes mítines, tampoco lo están haciendo los grandes partidos, porque es un modelo que ya no se lleva, lo hablábamos hace un momento en esta mesa, pero sí que está haciendo cosas curiosas. Pues sí, por ejemplo, el otro día estábamos en la caseta que tenemos en la calle Santiago en Valladolid y hicimos una conexión en directo para redes sociales y al mismo tiempo estábamos hablando con un micrófono y un altavoz para la gente que pasaba por la calle y mucha gente se quedaba a escucharnos, ¿no? Claro que para eso hay que tener un candidato que pueda hablar sin leer el teleprompter, como hace Mañueco o como hace Ayuso con el pinganillo, pero yo no tengo problema en hablar con la gente que se me acerca, en que me pregunten cualquier cuestión y eso también nos da cierta posibilidad pues, de hablar de cualquier tema con inmediatez y vamos a seguir innovando en esta campaña electoral. Le voy a pedir, se lo voy a preguntar a todos, que me diga esas tres propuestas, esas tres medidas que son clave para el programa de Podemos, de forma, digamos, un poco, bueno, pues eso, breve. La primera sería un plan de vivienda garantizada para poner límites a los precios de los alquileres, incrementar el parque público hasta un 20% del total y garantizar el derecho a la vivienda con medidas efectivas. En segundo lugar, creo que es fundamental desprivatizar los servicios públicos y extenderlos hacia el medio rural, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la atención a la dependencia y el operativo de prevención y extinción de incendios forestales, que es una vergüenza que esté todavía privatizado y que no trabaje todo el año después de lo que hemos sufrido en Castilla y León el pasado verano, incendios que han costado vidas, incendios que han destruido el patrimonio natural y el patrimonio ambiental. Y en tercer lugar, algo que solo defiende Podemos, es imprescindible un plan para acabar con la corrupción mediática en Castilla y León. Y eso pasa por desprivatizar esta televisión. Esta televisión es privada y tiene que ser una televisión pública e independiente, con condiciones dignas para los profesionales que trabajan en esta casa y también para racionalizar la publicidad institucional. No puede ser que la Junta de Castilla y León, que el Gobierno de Mañueco esté comprando los medios de comunicación con dinero público. Y esta medida es importante porque es la que nos va a permitir garantizar el resto de derechos, porque sin información libre no hay un voto libre. Y por eso luego a lo mejor tenemos 40 años de gobiernos del Partido Popular. Bueno, yo soy un gran defensor de los medios de comunicación de esta tierra y sobre todo de los profesionales de esta tierra. Yo también. Que son libres, muchos de ellos son libres. Y también le digo una cosa, la ley de publicidad institucional, creo que ahí el error que han cometido los partidos políticos, no sé si coinciden conmigo, es no hablar previamente con el Colegio de Periodistas, con las asociaciones de la prensa y una vez aprobadas se han dado cuenta de que tienes ciertos errores. Hay que hablar con la gente cuando se legisla. Entiendo que en eso estará de acuerdo conmigo. Hay que hablar con la gente, pero yo diría que hay que profundizar en establecer criterios objetivos y transparentes para que la publicidad institucional sirva para informar a la ciudadanía, no para comprar medios de comunicación. Es que el diario Red ha sacado una información y es que en 2022 y 2024, en ese periodo, se han dado más de 20 millones de euros a medios de derecha y de extrema derecha. Y esto es un problema muy grave. En Castilla y León hay una emergencia democrática. Tenemos un problema de corrupción sistémica y de corrupción mediática. ¿Por qué no se habla de la trama eólica? Está visto para sentencia. La sentencia todavía no ha salido cuando el plazo para dictar sentencia es de 3 días. ¿Por qué no se habla del caso de la Perla Negra o de la trama Gürtel o de la trama Púnica? En Castilla y León hay un problema de corrupción sistémica y de corrupción mediática y Podemos es la única formación que lo dice. No es fácil decirlo aquí en televisión y no es fácil decir aquí que esta televisión... No, es libre usted para decir lo que quiera. Sí, sé que tiene un coste personal y un coste político, pero mi compromiso es estar en política para decir la verdad. Y en Castilla y León llevamos 40 años sufriendo gobiernos de la derecha, sufriendo corrupción sistémica y hace falta alguien que diga la verdad. No sé qué medios ve usted, pero la trama eólica, la Perla Negra, ha salido en esta casa, en este programa, en todos los medios de comunicación. Ha salido sin ningún tipo de complejos, O sea, y si no, revise usted la hemeroteca. Quizá no de la manera que a usted le gustaría, pero vamos, aquí en esta casa... Se podría haber televisado en esta casa el juicio de la trama eólica, como por ejemplo pidió Podemos. Bueno, no hemos recibido respuesta de esta casa. No he visto ningún juicio televisado en esta casa, ni en casi ninguna, pero bueno. No quiero entrar en debates del PP, seguro que no. Y cuestiones mediáticas que yo creo que además a la gente le interesa poco. Bueno, sí, le puede interesar, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Miguel Ángel Llamas, tenga mucha suerte estos días, recorra toda la comunidad. Entiendo que un poquito más Valladolid, que es por donde se presenta, y mucha suerte con Podemos. Muchísimas gracias por la oportunidad y también mucha suerte para la cobertura de la campaña. Muchas gracias. Gracias.